El término vaquero se origina de palabras anteriores que se refieren tanto a la edad como al trabajo relacionado con el ganado. Evolucionó de vaquero, un término español para alguien que maneja ganado a caballo, que a su vez proviene de vaca, que significa vaca en español. El término vaquero se vio por primera vez impreso en 1725 por Jonathan Swift. Ganó tracción en las Islas Británicas entre 1820 y 1850 para describir a los jóvenes que cuidaban las vacas. Inicialmente, pastor de vacas era el término común para un vaquero, similar a un pastor para las ovejas, y generalmente se refería a los jóvenes que trabajaban a pie. Este término ha estado en uso desde antes del año 1000 d.C. Para 1849, vaquero era ampliamente utilizado, aunque también se usaban otros términos como manejadores de ganado, arrieros o ganaderos, particularmente en el suroeste americano. Variaciones como manejador de ganado surgieron cerca de 1852 y vaquillero en 1881, originalmente usado para quienes guiaban el ganado hacia los vagones de tren para su envío. En inglés americano, los sinónimos de vaquero incluyen bucarú, vaquillero, manejador de ganado y golpeador de ganado. Específicamente, bucarú es una forma anglicizada de carro. Tanto los vaqueros históricos como los modernos generalmente comenzaron a trabajar desde adolescentes, ganando salarios tan pronto como tenían suficientes habilidades, a veces desde los 12 o 13 años. Algunos vaqueros manejan ganado o caballos durante toda su vida, y en los Estados Unidos algunas mujeres también participaron en el rancho y adquirieron las habilidades necesarias, aunque el reconocimiento del término vaquera no se generalizó hasta finales del siglo XIX. Durante la Revolución Americana, el término vaquero tenía un significado distinto al que se le asocia actualmente. El término se refería a los estadounidenses que se oponían a la independencia. Una figura notable, Claudius Smith, conocido como el vaquero de los Ramapos, era un forajido vinculado con la causa lealista. Se ganó este título robando bueyes, ganado y caballos a los colonos y devolviéndoselos a los británicos. En el mismo periodo, grupos guerrilleros actuaban en el condado de Westchester, zona entre las tropas británicas y americanas. Estos grupos de trabajadores agrícolas locales emboscaban convoyes y realizaban incursiones para ambos bandos. Surgieron dos facciones distintas, los Skinners que luchaban por la independencia y los Cowboys que apoyaban a los británicos. Avanzando hasta los 1880 en Tombstone, Arizona, el término cowboy adquirió otra connotación negativa. Se usó despectivamente para describir a hombres involucrados en actividades criminales. Un grupo llamado los Cowboys se dedicaba a contrabandear ganado, alcohol y tabaco por la frontera entre Estados Unidos y México. Los residentes consideraban a los cowboys como ladrones de ganado y forajidos. Llamar a alguien cowboy en esa área implicaba que estaban involucrados en el robo de caballos o robos. Por otro lado, a los ganaderos se les llamaba pastores o rancheros. Otros sinónimos para cowboy incluían trabajador de rancho, trabajador de campo o trabajador de sendero, aunque sus deberes y salarios no siempre eran idénticos. Las actividades de los vaqueros finalmente llegaron a su fin con el famoso tiroteo en el OK Corral y las acciones posteriores conocidas como la venganza de Earp. Las raíces de la tradición vaquera se remontan a España, originándose en el sistema de hacienda de la época medieval. Este estilo de ganadería se extendió por la península ibérica y luego fue introducido en las Américas. Ambas regiones compartían un clima seco similar con escasa hierba, requiriendo vastas extensiones de tierra para mantener grandes rebaños de ganado. La necesidad de cubrir largas distancias más allá de lo que se podía manejar a pie llevó al desarrollo del vaquero montado a caballo. En el siglo XVI, los conquistadores y colonos españoles trajeron sus costumbres de cría de ganado, junto con caballos y ganado domesticado a las Américas. Esto comenzó con la llegada a lo que hoy es México y Florida. Estas tradiciones de España sufrieron cambios debido a las diferentes condiciones geográficas, ambientales y culturales del Nuevo Mundo, que más tarde se convirtió en México y el suroeste de los Estados Unidos.
Del mismo modo, la tierra y la gente de las Américas experimentaron transformaciones significativas debido a la influencia española. La introducción de caballos fue particularmente impactante, ya que los caballos habían estado ausentes de las Américas desde el final de la Edad de Hielo prehistórica. Los caballos se multiplicaron velozmente y fueron cruciales para el triunfo de los españoles y colonos de otras naciones. Aunque a menudo se asocia con la cultura estadounidense, el vaquero tradicional se originó de la tradición española, que evolucionó aún más en el vaquero del norte de México y el charro de regiones como Jalisco y Michoacán. Aunque la mayoría de los dueños de ranchos eran criollos españoles, muchos de los primeros vaqueros eran nativos americanos entrenados para trabajar en las misiones españolas y cuidar los rebaños de las misiones. Los vaqueros viajaron al norte con el ganado, con expediciones notables como la de Don Juan de Oñate en 1598, que llevó 7,000 cabezas de ganado a Nuevo México. Desde allí, los vaqueros condujeron el ganado desde Nuevo México, y más tarde Texas hasta la Ciudad de México. Las tradiciones mexicanas se extendieron tanto al sur como al norte, influyendo en las costumbres ecuestres desde Argentina hasta Canadá. A medida que los comerciantes y colonos de habla inglesa se movían hacia el oeste, encontraban una mezcla de tradiciones, lenguaje y cultura inglesa y española. Antes de la Guerra México-Americana en 1848, los comerciantes de Nueva Inglaterra que navegaban a California intercambiaban productos manufacturados por pieles y cebo de extensas haciendas de ganado, propiedad de hacendados y administradas por vaqueros. Los comerciantes de Estados Unidos a lo largo del futuro Camino de Santa Fe también influyeron en la vida vaquera. Estas primeras interacciones marcaron el comienzo de la transformación en el estilo de vida y el lenguaje del vaquero, fusionándose con las normas culturales inglesas para formar lo que ahora conocemos como el vaquero en la cultura estadounidense. La afluencia de colonos angloparlantes en Texas inició cerca de 1821. Rip Ford notó la presencia de numerosas manadas de mustangs salvajes y ganado abandonado por los mexicanos ordenados a evacuar por el general Valentín Canalizo. Los caballos y ganado abandonados se volvieron objetivos de las incursiones texanas. California vio un patrón similar, con una migración significativa de colonos ocurriendo después de la Guerra México-Americana. Ambas regiones contribuyeron al desarrollo del vaquero americano, especialmente con el auge de los ferrocarriles y la demanda creciente de carne después de la Guerra Civil. La demanda llevó a que el ganado fuera conducido desde los ranchos hasta las estaciones de tren, a menudo a largas distancias. Los vaqueros negros jugaron un papel significativo en el oeste americano, constituyendo hasta el 25% de los trabajadores en la industria ganadera desde 1860 hasta 1880. Muchos de estos vaqueros eran antiguos esclavos o hijos de aquellos esclavizados que poseían habilidades en el manejo de ganado adquiridas durante y después de la Guerra Civil. Para los 1880, la expansión de la industria del ganado necesitaba más rango abierto, lo que impulsó a los rancheros a moverse hacia el noroeste, donde vastas praderas permanecían sin asentamientos. El ganado de Texas fue llevado al norte, al oeste de las montañas rocosas y a las Dakotas. Los vaqueros ajustaron su equipo para adaptarse a condiciones más frías, y este movimiento hacia el oeste llevó a la mezcla de tradiciones regionales desde California hasta Texas, con los vaqueros incorporando los elementos más prácticos de cada uno. Los corredores de Mustang, también conocidos como mestañeros, eran vaqueros y naqueros encargados de capturar, domesticar y conducir Mustangs al mercado en México y más tarde en territorios estadounidenses como el norte de México, Texas, Nuevo México y California. Reunieron Mustangs salvajes en las grandes llanuras, el Valle de San Joaquín en California y eventualmente la Gran Cuenca desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Un número significativo de ganado vagaba libremente en la pradera abierta, a veces sin mucha supervisión humana durante la mayor parte del año. Los rancheros solían agruparse y dejar que su ganado pastara en conjunto en tierras compartidas. Para llevar un seguimiento de los animales individuales, los marcaban con símbolos únicos usando un hierro caliente, generalmente cuando el ganado aún eran terneros jóvenes. Para identificar y manejar el ganado, los rancheros realizaban rodeos, usualmente en primavera. Esto demandaba destrezas especiales de los vaqueros y sus caballos.
Aquellos responsables de separar el ganado necesitaban habilidades excepcionales y montaban caballos de corte especialmente entrenados que podían responder rápidamente a los movimientos del ganado, deteniéndose y girando rápidamente. Una vez que se clasificaba el ganado, los vaqueros lazoaban a los terneros jóvenes para marcarlos y en la mayoría de los casos castraban a los terneros machos. Ocasionalmente también se necesitaba inmovilizar al ganado más viejo para marcarlo u otros tratamientos. Un número considerable de caballos eran esenciales para el rodeo, con cada vaquero necesitando de 3 a 4 caballos frescos en solo un día de trabajo. Los caballos también eran reunidos. Era común que los potros jóvenes nacieran de yeguas domesticadas, pero se les permitía crecer salvajes en la pradera abierta. Ambos tipos de caballos eran reunidos y los maduros eran entrenados, un proceso conocido como doma de caballos o doma de broncos, generalmente realizada por entrenadores de caballos vaqueros especializados. Mientras que algunos vaqueros utilizaban métodos duros para domar caballos, otros optaban por enfoques más suaves, reconociendo los beneficios del trato humano. A menudo adoptaban técnicas de los vaqueros, sobre todo de la tradición californiana. Los caballos entrenados con suavidad demostraron ser más confiables y útiles para varias tareas. A través de las tareas necesarias del vaquero trabajador, surgieron competencias informales entre vaqueros ansiosos por mostrar sus habilidades en el manejo de ganado y caballos. De estas competencias, el deporte de rodeo evolucionó gradualmente. Antes de mediados del siglo XIX, los rancheros criaban ganado principalmente para uso propio y vender excedentes localmente. También había alguna demanda de otras partes del ganado como pieles, cuernos, pezuñas y cebo en varias industrias. No obstante, la demanda de carne de res fue baja hasta después de la Guerra Civil Americana. Después de la guerra, Philip Danforth Armour abrió una planta de envasado de carne en Chicago, aumentando la demanda de carne de res. Para 1866, el ganado podía obtener hasta $40 por cabeza en los mercados del norte, lo que lo hacía rentable para conducir el ganado a largas distancias para su venta, especialmente desde lugares como Texas, donde el ganado era abundante. La primera gran conducción de ganado desde Texas a un ferrocarril para su envío ocurrió en 1866, con destino a Sedalia, Missouri. Sin embargo, los agricultores en el este de Kansas estaban preocupados de que el ganado pudiera propagar enfermedades a los animales locales o dañar los cultivos, por lo que amenazaron con hacer daño a cualquier ganadero que encontraran en sus tierras. Esto llevó a que la conducción no llegara al ferrocarril, resultando en precios bajos para el ganado. Un año después, en 1867, se estableció una estación de envío de ganado cerca de Abilene, Kansas, que se convirtió en un punto central para el envío de ganado. Esta ruta desde Texas hasta Abilene se conoció como el Camino de Chisholm, nombrado así por Jesse Chisholm, quien marcó el camino él mismo. Otras rutas se dirigían a diferentes estaciones de ferrocarril, como Dodge City y Wichita, en Kansas. En 1877, solo Dodge City envió 500,000 cabezas de ganado. Las manadas de ganado tenían que encontrar un equilibrio entre la velocidad y la salud del ganado, mientras podían cubrir hasta 25 millas en un día. Hacerlo haría que el ganado perdiera demasiado peso para venderse bien. Típicamente viajaban distancias más cortas cada día, descansando y pastando al mediodía y por la noche. En promedio, una manada podía viajar alrededor de 15 millas por día, tardando alrededor de 2 meses en llegar a una cabecera de ferrocarril. Una manada típica de ganado constaba de aproximadamente 3,000 reses y requería al menos 10 vaqueros, cada uno con 3 caballos. Los vaqueros trabajaban en turnos las 24 horas para vigilar el ganado. Los arreaban durante el día y vigilaban por la noche para prevenir estampidas y robos. La tripulación también incluía un cocinero que manejaba una carreta de comida, generalmente tirada por un buey, y un domador de caballos que cuidaba los caballos de repuesto. El cocinero era muy respetado ya que, además de preparar las comidas, también manejaba los suministros médicos y a menudo tenía un conocimiento médico profundo. En los años 1880, la invención del alambre de púas revolucionó la gestión del ganado al permitir a los rancheros confinar el ganado a áreas específicas, evitando el sobrepastoreo de la tierra.
En Texas y regiones cercanas, una creciente población significaba que los rancheros tenían que cercar sus propias tierras para mantener el control sobre su propio ganado. En las áreas del norte, el rango abierto estaba sufriendo de sobrepastoreo, lo que llevó a una escasez de comida para el ganado en invierno. Este problema fue particularmente severo durante el duro invierno de 1886 y 1887, cuando cientos de miles de ganado murieron en todo el noroeste, causando el colapso de la industria del ganado en esas regiones. Para 1890, el cercado de alambre de púas se había vuelto común en las llanuras del norte. Los ferrocarriles se habían expandido por gran parte del país. Se establecieron plantas empacadoras de carne cerca de las principales zonas ganaderas. Esto eliminó la necesidad de largos viajes de ganado desde Texas hasta las estaciones de tren en Kansas. En consecuencia, la era de los campos abiertos llegó a su fin y las grandes manadas de ganado dejaron de existir. No obstante, las manadas de ganado más pequeñas persistieron hasta los años 40. Los rancheros aún necesitaban llevar el ganado a las estaciones de tren locales para transportarlo a los corrales y plantas de empaque, pues todavía no existían los camiones de ganado modernos. A pesar de la reducción de las grandes manadas, la ganadería siguió siendo una industria importante en el oeste en desarrollo. Esto aseguró el empleo continuo para los vaqueros, aunque con salarios relativamente bajos, pero también trajo un grado de estabilidad a sus vidas a medida que la industria se volvía más establecida. Los vaqueros americanos tenían diversos orígenes. A finales de los 1860, después de la Guerra Civil y durante el crecimiento de la industria del ganado, muchos ex soldados tanto de la Unión como de la Confederación se dirigieron al oeste en busca de trabajo. Junto a ellos, muchos hombres blancos inquietos también migraron al oeste buscando oportunidades. Los hombres libres afroamericanos también se sintieron atraídos por la vida de vaquero, en parte porque había menos discriminación racial en el oeste, en comparación con otras partes del país durante la Reconstrucción. Además, muchos mexicanos y nativos americanos que ya vivían en la región trabajaban como vaqueros. A finales del siglo XIX, la política estadounidense buscaba asimilar a los nativos americanos, llevando a algunas escuelas internado indígenas a enseñar habilidades de ranchero. Hoy en día, algunos nativos americanos en el oeste de los Estados Unidos poseen ganado y pequeños ranchos, y muchos continúan trabajando como vaqueros, especialmente en ranchos cerca de reservas indias. El vaquero nativo americano también es parte del circuito de rodeo. Debido a su bajo estatus en la sociedad de la época, no hay cifras precisas sobre la composición racial de los vaqueros. Los registros del censo sugieren que alrededor del 15 al 25% de todos los vaqueros eran afroamericanos, porcentajes más altos en las manadas de ganado fuera de Texas y menos en el noroeste. De manera similar, los vaqueros de ascendencia mexicana también representaban alrededor del 15% del total, con mayores concentraciones en Texas y el suroeste. Sin importar su etnia, la mayoría de los vaqueros venían de clases sociales bajas y tenían un salario pobre. En promedio, un vaquero ganaba cerca de $1 diario, más comidas y hospedaje en el cuarto de trabajadores, que solía ser una sencilla habitación abierta similar a un cuartel, especialmente cerca del rancho principal. Con el paso del tiempo, los vaqueros del oeste de Estados Unidos desarrollaron su propia cultura única, mezclando la dureza de la frontera con los valores victorianos, e incluso un toque de caballerosidad. La naturaleza desafiante y a menudo solitaria de su trabajo fomentó un sentido de autosuficiencia e individualismo, donde la integridad personal era muy valorada y celebrada en canciones y poesía. Los vaqueros solían trabajar en ambientes dominados por hombres, especialmente durante las arreas de ganado, cuando superaban en gran número a las mujeres en el oeste fronterizo. En tales circunstancias, algunos hombres formaban estrechos lazos entre sí, unidos por los desafíos compartidos de la vida fronteriza. Las reuniones sociales, que incluían a hombres y mujeres, a veces se volvían exclusivamente masculinas, debido a la escasez de mujeres en la región. En estas situaciones, los hombres se asociaban entre sí para bailes y otras actividades sociales. Vale la pena mencionar que en algunos casos se daban relaciones románticas entre hombres jóvenes y solteros, particularmente en áreas donde los hombres superaban en número a las mujeres.
A pesar de estos casos, la cultura vaquera estaba, y con frecuencia sigue estando, fuertemente opuesta a la homosexualidad. Aunque existían leyes contra el comportamiento homosexual en el Viejo Oeste, en realidad no se aplicaban de manera consistente. El auge de la industria del ganado coincidió con la aparición de la imaginería del vaquero, que tuvo una influencia significativa. En los años tumultuosos después de la Guerra Civil, los demócratas, particularmente los del sur, veían al oeste como un refugio de los políticos republicanos a los que se oponían. Pintaron una imagen idealizada de los vaqueros como individuos trabajadores y honorables que vivían según sus propias reglas, dependiendo de sí mismos en lugar del gobierno. Los periódicos demócratas retrataban la vida de los vaqueros como aventurera y noble, contrastándola con lo que veían como los efectos negativos del gran gobierno y la supuesta pereza de las personas anteriormente esclavizadas. La imagen idealizada del vaquero se arraigó aún más en la conciencia pública a través de los espectáculos del salvaje oeste a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos espectáculos glorificaban las vidas de los vaqueros y los nativos americanos, pero también perpetuaban estereotipos al mismo tiempo que mostraban sus estilos de vida rudos. Las películas occidentales de Hollywood a partir de los años 1920 y en adelante continuaron popularizando el arquetipo del vaquero, a menudo retratándolos como pistoleros rudos y duros. Sin embargo, algunos actores como Gene Autry promovieron valores de honor, respeto y patriotismo a través de sus representaciones de vaqueros. Los historiadores a menudo sugieren una conexión entre el código de vaquero idealizado y la imagen desenfrenada del vaquero, que rastrean hasta la subcultura de violencia entre los conductores en el viejo oeste de Texas, influenciada por el código de honor del sur. En muchas películas occidentales, los vaqueros fueron representados luchando contra los nativos americanos, aunque la mayoría de los conflictos entre colonos y pueblos nativos fueron realmente con el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones entre los vaqueros y los nativos americanos a menudo eran tensas, con interacciones amistosas ocasionales, pero encuentros hostiles más comúnmente. Los pueblos nativos a veces permitían que las manadas de ganado pasaran por sus territorios por una tarifa, pero atacaban las manadas y ranchos durante periodos de conflicto o escasez. Los vaqueros estaban armados para protegerse tanto de los depredadores naturales como de los ladrones humanos, utilizando sus armas para defender su ganado independientemente de la raza del atacante. En realidad, los trabajadores de los ranchos tenían poco tiempo para cualquier cosa que no fuera el exigente trabajo requerido para mantener un rancho. La diversa geografía, clima y antecedentes culturales en los Estados Unidos condujeron a variaciones distintas en los métodos de manejo de ganado y el equipo utilizado entre los vaqueros. Entre 1840 y 1870, a medida que los colonos ingleses y franceses se movían hacia el oeste más allá del río Mississippi, se encontraron con poblaciones de ascendencia española de territorios que luego se convirtieron en Texas y California. El mestizaje de culturas dio lugar a dos tradiciones principales de vaqueros, conocidas hoy como las tradiciones de Texas y española, vaquero o California. También surgieron tradiciones de vaqueros menos conocidas pero igualmente únicas en Hawái y Florida. Aunque persisten las diferencias regionales en el equipo y los estilos de montar, algunas personas preservan deliberadamente las técnicas altamente calificadas de la pura tradición vaquero o buckaroo. La tradición vaquero o de California se originó en el siglo XVIII. Estos vaqueros se especializaron en trabajar con caballos jóvenes y sin entrenamiento, y prosperaron en Alta California y territorios vecinos durante el periodo colonial español. A diferencia del vaquero de Texas, el vaquero de California, o buckaroo, era considerado altamente habilidoso y típicamente permanecía en el mismo rancho donde nacieron, criando también allí a sus familias. El paisaje de California permitía un pastoreo más intensivo y una comercialización de ganado más localizada, dando forma a una cultura distinta de manejo de caballos y ganado con una influencia española más fuerte que la de Texas. En la tradición de Texas, el pastoreo de ganado a caballo comenzó en Texas español en el siglo XVIII y continuó después de la independencia de Texas, con los colonos incorporando elementos de la cultura vaquero mexicana.
Después de la Guerra Civil, la cultura vaquero se mezcló con las tradiciones de pastoreo de ganado del sureste de los Estados Unidos a medida que los colonos se movían hacia el oeste, lo que llevó a más adaptaciones en equipos y técnicas. Los vaqueros de Texas solían moverse entre diferentes equipos, según la temporada, influenciados por la necesidad de realizar largas conducciones de ganado para llegar al mercado. El vaquero o cowboy cracker de Florida del siglo XIX y principios del XX tenía un enfoque distinto tanto de las tradiciones de Texas como de California. Dependían de látigos y perros para el pastoreo en lugar de lazos, y muchos no usaban sillas de montar occidentales, prefiriendo en cambio las sillas de montar McClellan. El paisaje e historia únicos de Florida, incluyendo conflictos con tribus nativas americanas y la importación de ganado desde la Florida española, moldearon sus prácticas distintivas. En Hawái, el peñolo o vaquero hawaiano desciende directamente de la tradición vaquero de California y México. Aprendieron sus habilidades de los vaqueros mexicanos y jugaron un papel crucial en la industria ganadera de la isla. El término peñolo probablemente deriva de la palabra española español y refleja la influencia de la cultura mexicano-española en las prácticas de ganadería hawaiana. El atuendo y las herramientas tradicionales de peñolo también tienen características distintivas mexicano-españolas. No hace falta decir, los vaqueros del Viejo Oeste eran un grupo diverso, provenientes de diversas culturas y tradiciones regionales en todo Estados Unidos. Eran hábiles jinetes y manejadores de ganado, moldeando sus prácticas de acuerdo a la geografía, clima e influencias culturales de sus respectivas regiones. Desde todos los rincones de la frontera, cada tradición de vaquero tenía sus propias técnicas y equipos únicos, reflejando una mezcla de influencias españolas, mexicanas y angloamericanas. A pesar de las diferencias en el enfoque, los vaqueros compartían valores comunes de trabajo duro, autodependencia e individualismo. Aunque se romantiza en la cultura popular, la realidad de la vida de vaquero implicaba largas horas, condiciones peligrosas y un pago modesto. No obstante, perdura el legado del vaquero del Viejo Oeste, simbolizando la resiliencia, el ingenio y el espíritu de aventura que ayudaron a dar forma a la frontera estadounidense.